a regresar a noticias de nuestro país, porque crecen las denuncias en el caso de los niños sedados con posibles psicotrópicos en un jardín infantil de Tiltil durante noviembre del año pasado. Los padres afectados acusan que la Fiscalía les ha negado el acceso a los exámenes médicos de sus hijos. Sin embargo, un reportaje de Televisión Noticias reveló que dichos resultados sí fueron entregados a la Red Integra, institución actualmente cuestionada precisamente por estas graves denuncias. Ella no es así, ella algo le pasa. Me llama la directora del jardín y me dice que Pascal está durmiendo desde la mañana. La sola idea de que niños que no superan los 4 años de edad fueran sedados con medicamentos mientras se supone que eran cuidados por el personal de un jardín infantil de la red pública, parte de la Fundación Integra, causó impacto a nivel nacional, pero sobre todo preocupación. La denuncia la dimos a conocer en noviembre de 2025. Me menciona por teléfono que los niños estaban raros, que estaban decaídos, que estaban somnolientos. Cuando llegué ya estaba en una colchoneta y yo traté de despertarla y no podíamos. Hubo un momento que lo tuve en los brazos y me dije, ¿y si no me despierta? ¿Y si algo está pasando? Las sospechas y las denuncias de al menos 10 padres y madres derivaron en una investigación policial y judicial que en los últimos meses habría constatado la existencia de más casos de menores presuntamente medicados sin motivo por el personal de párvulos. PDI me confirma que mi hija también fue medicada. Al inicio eran 10 niños de esa lacuna mayor, ahora en enero, el 16 de enero, ya van 14 niños con el nivel heterogéneo. Mi hija fue una de las personas que igual también salió afectada porque mi hija tuvo 2 desmayos, que la saqué aquí desmayada inconscientemente del jardín. Aquí venían 2 hijas mías. Empezó como a principios de junio y de ahí ella empezó con somnolencia, eran somnolencia de minutos, después empezó aumentando en horas, hasta que ya después ya no despertó hasta el otro día. Ella cayó 2 veces en la UTI por esto. Los afectados reclaman que pese a que sus hijos fueron sometidos a diversos exámenes médicos para determinar cuál fue la sustancia con la que habrían sido sedados, la Fiscalía aún no les ha comunicado los resultados. Sin embargo, señalan que tras procedimientos realizados de manera particular, todo indica que a los menores se les habría suministrado algún tipo de fármaco para tratar la depresión y la ansiedad, específicamente aquellos que inducen el sueño y producen relajación. En mi caso, mi hija, yo no sé si quedó con secuelas, yo no sé si más adelante tenga problemas, porque nosotros eso es lo que queremos, justicia, y queremos que la Fiscalía sea clara y lo dé información. El jardín tampoco apoya, tampoco quiere dar información. Vino Integra el viernes pasado a hacer una reunión y lo único que dicen, no, nosotros estamos apoyando. Supuestamente el ministerio le dijo que no podían dar información a los papás porque era estropear la investigación. Dijeron que hay 9 personas desvinculadas y más hay otra persona desvinculada del 2023, que recién se desvinculó este año. Sí, que en total son 10 personas desvinculadas. Desde el jardín. Desde el jardín. Desde la Fiscalía de Chacabuco nos indicaron que la investigación tiene carácter de reservada y aún hay diligencias en curso, lo que explicaría por qué los resultados médicos aún no son dados a conocer a los padres. Llama la atención, eso sí, que otro de los denunciantes e intervinientes en la causa, además cuestionados por estos graves hechos, la Fundación Integra, en cambio sí conozca los resultados médicos, como lo reconocieron en un reportaje emitido por nuestro departamento de prensa en diciembre. 5 resultan con resultados positivos a un fármaco específico. Lo que nosotros no podemos entregar información relativa a el fármaco que se suministra a las niñas y niños. Los expertos explican que en este caso los presuntos responsables podrían ser imputados por al menos 2 delitos que tienen asociadas penas de multa y cárcel. Inicialmente podríamos estar frente al delito de lesiones, ¿ya? Según las reglas generales, en atención a la gravedad de las lesiones que se causaren, o en un tipo penal un poco más específico, como es el artículo 398 del Código Penal, que justamente sanciona las lesiones graves que se causen administrando, ¿no es cierto?, sustancias tóxicas, por decirlo así.
Intentamos conversar con los encargados del jardín, sin embargo, fue la Fundación Integra a través de una declaración grabada la que se refirió a estos nuevos casos denunciados. Los antecedentes de nuevas niñas y niños que habrían presentado síntomas de somnolencia en el jardín infantil el año pasado fueron conocidos en el marco de la investigación interna liderada por Fundación Integra y puestos a disposición del Ministerio Público. Desde la Fundación Integra agregaron que además de entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, interpusieron una querella contra quien resulte responsable. Confirmaron también que a la fecha 9 trabajadoras se encuentran separadas de sus funciones. Un exfuncionario de la Seremi de Salud de Antofagasta fue formalizado por cuasi delito de homicidio, esto tras la muerte de una enfermera que presentó graves problemas de salud mientras trabajaba a más de 4.000 metros de altitud. Según la Fiscalía, sus síntomas no habrían sido atendidos de forma oportuna por sus jefaturas. En pleno año 2022, cuando la pandemia del COVID-19 aún golpeaba al mundo, cientos de funcionarios de la salud recorrieron cada rincón de Chile tomando muestras para frenar los contagios. Betsabeta Kraljevich, enfermera de 25 años, fue una de ellas, quien contratada por la Seremi de Salud de Antofagasta, llegó hasta apartadas zonas fronterizas del norte para cumplir su labor, que terminaría en un terrible desenlace. Ella comienza su primer turno el día 16 de junio del 2022 y durante todo el turno ella refiere síntomas de mal de altura, donde la seremía no tenía ningún medio de contención, ninguna medida de prevención. A más de 4.000 metros de altura en el paso fronterizo Hito Cajón que une Chile con Bolivia, Betsabeta advirtió a sus superiores que estaba apunada, pero según cuenta su familia, no se dimensionó la gravedad de su estado. Desde entonces comenzó una verdadera pesadilla. Las condiciones extremas de la altura, sumadas a la falta de un plan de emergencia médica, habrían influido en el infarto pulmonar que terminó provocando la muerte de la joven. A mi hija la terminan bajando al cuarto día y la dejan afuera de nuestra casa en vez de llevarla a una mutualidad. No tenemos ninguna duda que aquí existen un largo etcétera de negligencia por parte del empleador, por parte de las personas que participaron. El caso escaló a la justicia y a más de 3 años desde que ocurrieron los hechos, un exfuncionario de la Seremi de Salud fue formalizado esta semana por cuasi delito de homicidio tras la muerte de la enfermera. La investigación en curso apunta a la presunta responsabilidad del entonces encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras de la Seremi de Salud, quien no habría tomado en consideración numerosas sintomatología presentada por la víctima durante su permanencia en ese ambiente extremo. Por disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el imputado quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y se dispuso un plazo de investigación de 150 días, pues no se descarta que hayan más involucrados. Es un delito de omisión impropia, fundado en la omisión que ocurrió tras toda la información que ella entrega de manera oportuna y veraz a su superior jerárquico y que no deriva en ninguna acción concreta de cuidado de su vida y salud. Por su parte, la Seremi de Salud de Antofagasta reabrió en enero de este año un sumario administrativo en busca de eventuales responsabilidades, aunque desde la institución no entregaron mayores antecedentes. El caso, eso sí, reveló la importancia de resguardar la seguridad en trabajos donde las condiciones extremas, como la altura, pueden tener consecuencias fatales. Mayor a 2.500 metros de altura, tu cuerpo va a empezar a contrarrestar y compensar esta situación que no es de normalidad. Si esto no ocurre y tú no te autorregulas, vas a tener este mal de montaña. Y esto se dice que se va a presentar con síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, te va a costar respirar y eso es indicativo de que a nivel pulmonar se están produciendo esta diferencia de presiones que requiere una intervención inmediata. Intervención que no recibió Betsabet y que le costó la vida por una presunta negligencia que aún se investiga. Todo mientras su familia exige justicia ante un caso que, como vio, lleva años sin resolverse.